Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como todos los lunes, 7 de la tarde, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que formamos esta bendita comisión, su servidora Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Vamos a iniciar pidiendo al Espíritu Santo su auxilio, su guía, su luz. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el nombre que le hemos puesto al programa del día de hoy es Señor, necesito un milagro. Y bueno, mis hermanos, no sé si tú también necesites un milagro, ¿sí? Y como texto bíblico hemos puesto el Evangelio de San Marcos 16. Pero quiero retomar desde la semana pasada, les había estado yo compartiendo que había ido a ver una película que me gustó muchísimo, me impactó, aumentó mi fe. Y tiene un final hermosísimo porque, esta película se llama El beso de Dios. La he ido a ver una vez más. Les decía que, gracias a Dios, como es una película que está haciendo narraciones de lo que pasa en la Santa Misa y basándose en textos bíblicos. Entonces, que la primera vez que fui, pues me la pasé más anotando los textos. Y ahora ya la vi, ya poniéndole mucha más atención. Y anoté ese testimonio con el que termina la película El beso de Dios. Porque vale la pena entender que el Señor nos escucha, que Jesús sigue vivo hoy y que cuando le hablamos con un corazón realmente abierto, con una fe viva, vamos recibiendo esas respuestas de Él, esas confirmaciones de que Él está atento de todo lo que nos pasa, ¿no? No siempre recibimos las respuestas que queremos porque la palabra de Dios nos enseña que los que amamos al Señor, todo lo que pase, mis hermanos, va a ser para nuestro bien. Bueno, entonces quiero retomar este testimonio porque ahora sí ya lo tengo escrito tal y como es narrado. Durante la película del beso de Dios hay diferentes personas que intervienen en las narraciones, laicos, sacerdotes, personas que pertenecen a los deportes, los que pertenecieron al medio artístico, etcétera. Y una de ellas es una monjita
que yo escuchaba que ella hacía varias narraciones y durante ese trayecto me preguntaba, bueno, ¿y ella quién es? ¿No? Y al final ella nos hace esta narración, se llama la hermana Brigid McKenna, ¿sí? Y nos hace esta narración que me voy a permitir leerla porque no deseo equivocarme en la forma como ella nos las narró. Dice así la hermana McKenna. Dice, se me acercó un niño poco antes de la misa. Esto es tan importante, mis hermanos, que por eso les hemos comentado que han pasado pues más de 2000 años y todavía seguimos sin creer. Todavía pensamos que la historia de la salvación, la venida de nuestro Señor, fue una historia, los milagros que Él hizo, los hizo en aquella época, que hoy ya no sigue haciendo, y la incredulidad crece, desgraciadamente. Por eso la importancia de compartir, ¿sí? Entonces dice, se me acercó un niño poco antes de la misa, como de 6 años, y me dijo, Sor Brigid, dice mi abuela que ore por mí. Entonces, en 2 minutos le expliqué lo siguiente, nos va narrando la monjita. Durante la misa, le está diciendo al niño, durante la misa, cuando veas al sacerdote levantando la hostia, ese es Jesús. No es un pan, es una persona. Y esa persona está viva. Y puedes hablar con Él. Es Jesús. Y el niño me mira, me da un beso y vuelve a su lugar con su abuela. Entonces inicia la misa. El niño estaba mirando la custodia, pero estaba en medio de la gente. Así que se levantó, pasó entre la gente, dio un salto y puso su mano en el vestido del sacerdote y dijo, ¡stop! ¡Para! Y empezó a hablar con Jesús. Y todo el mundo estaba como asustado. Este pequeño de 6 años dijo, Jesús, la hermana Brigid dijo que estás de verdad ahí. Ahora, tú sabes que estoy enfermo. Y Jesús, ¿puedes sanarme? Y luego esperó una respuesta. Y luego dijo de nuevo, ¿me escuchas, Jesús? Lanzó un beso a la custodia y se volvió a su sitio. El sacerdote estaba muy asustado. Al niño le habían quitado un riñón con cáncer a los 2 años. Ahora, a los 6, tenía el otro también con cáncer. Y en 2 días le iban a hacer una nueva revisión por el estado que ya era crítico. Y el martes ingresó al hospital para que le hicieran la cirugía exploratoria para ver qué podían hacer. Mis hermanos, y se encontraron con un riñón nuevo. Estaba completamente curado. En otras palabras, el niño le había dicho a Jesús, Señor, necesito un milagro. Y había añadido, ¿quieres sanarme? ¿Me escuchas? Es importante también que sepamos que esta hermana McKenna, esta monja, el Señor le ha permitido tener el don de sanación. Hoy, en la época en que vivimos, bendito Dios,
Él sigue regalando dones y carismas a personas. Él sigue sanando a través de instrumentos humanos a personas. Ahora, recordemos algo que es muy importante. El milagro en sí no siempre es la sanación. El milagro más grande que el Señor concede es la conversión de esa alma. Y de esa alma que solo a través de una prueba, de una crisis, de una enfermedad, de una pérdida, ¿sí?, volvió sus ojos a Dios. Se han dado y se siguen dando muchos milagros de conversión a través del sentido salvífico del sufrimiento, mis hermanos. Hay quienes también a través de una, como les decía, de una pérdida, se empiezan a preguntar por primera vez en su vida ante ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese padre, ese hermano. Lo volveré a ver. En ese momento me viene a la memoria que en el testimonio que ustedes pueden ver entrando a YouTube de Manuel Capetillo, ese es uno de los motivos que movió a Manuel Capetillo a buscar al Señor. Había muerto su mejor amigo y él se empezó a preguntar muchas cosas que antes no se había preguntado. Cuando lo tenía todo, cuando vivía feliz, etcétera, ¿sí? Y empezó a preguntarse ¿a dónde iba su amigo? Si lo volvería a ver. Vale la pena que entres a YouTube y veas ese testimonio de Manuel Capetillo. Ahora, el tener esa experiencia de dirigirte al Señor, de confirmar que sí está siendo escuchado, ¿sí?, es algo que nos pasa, ¿sí? No es, obviamente no es tan sencillo, ¿no? Pero hay veces que las personas por primera vez se dirigen al Señor, a veces a ese Dios en el que no creen, a veces a ese Dios al que le echan la culpa de todos los males del mundo, y a veces se dirigen a Él únicamente para reclamarle, ¿no? Hoy precisamente en la costumbre que tenemos en nuestro apostolado en el ANE, aquí en la Ciudad de México, que acostumbramos a iniciar con una oración, meditando la palabra, y hablábamos de esos llamados que el Señor nos hace a todos, y que en muchas ocasiones esos llamados nos los hace a través de personas que el Señor toma como instrumentos para integrarnos a su servicio, para integrarnos a las comunidades, a los apostolados, a los movimientos parroquiales, porque la palabra es clara, mis hermanos. En el libro de Sirácides se nos dice, hay un momento en que se nos dice, hazte amar por la comunidad. Cuando estas palabras se leen, cuando se te dice, hazte amar por la comunidad, pues se está dando por hecho que entiendes que es importante que estés en una comunidad y cómo debes de vivir esa comunidad, y que el que todos somos llamados, bueno, pues la misma palabra de Dios nos lo dice en el Evangelio de San Juan 15:16, cuando el Señor les dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, ¿sí? Entonces, el llamado siempre viene de Él, ¿sí? Y nosotros a veces nos hacemos los sordos, ¿sí? Precisamente en Hechos de los Apóstoles hay un momento que dice la palabra que mientras celebraban el culto del Señor, ahora estos primeros apóstoles y discípulos, y ayunaban. Fíjense qué hermoso, qué importante, ¿no? Dice, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo
y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Hay quienes se retiran en los llamados. Cuando digo personas que se han involucrado en movimientos, en apostolados, en grupos parroquiales, ¿sí? Por algo que pasó, por unas situaciones que se hicieron de palabras con alguna hermana, o me ignoraron, o me ofendieron, o no me dieron el lugar que creo que merezco. Y bueno, pues en serio que estaba yo repasando en el libro de Sirácides. Ahorita les voy a decir algo que pues el Señor nos tiene listos todas las respuestas, ¿sí?, para nuestras rebeldías que por lo general vienen cargadas de una buena dosis de soberbia, ¿sí? Recordemos, para no ir más lejos, los discípulos de Emaús. Me viene a la memoria cuando tuvimos la bendición que un sacerdote nos diera este tema de los discípulos de Emaús. Bueno, pues narra que esos dos discípulos pues estaban regresando a lo que hacían anteriormente, a Emaús, estaban desilusionados, su maestro lo habían encarcelado, lo habían crucificado, y bueno, pues como que ya no tenía sentido seguir en la comunidad, ¿sí? Ahí todo terminaba. Mas sin embargo el Señor va por ellos y va a regresarlos a la comunidad, ¿sí? Y el Señor hace mucho hincapié en las Sagradas Escrituras para regresarlos a la comunidad, ¿sí? Y precisamente hoy en la mañana, como les decíamos, nosotros acostumbramos a tener nuestras reuniones los lunes y meditábamos esto del llamado, y también el hecho de que cuando una persona da ese paso en fe, que es un paso enorme, incorporarse a una comunidad, no los que deseen y quieren y deciden vivir la fe solos. O sea, que cuando a mí me nace algo, lo hago, cuando tengo tiempo. No. La comunidad te va enseñando primero lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, nuestra misión. Todos hemos sido llamados, todos tenemos una misión, ¿sí? Y la comunidad te llama a eso. La comunidad te muestra tu verdadero rostro. En la comunidad se ven tus debilidades humanas. Y desgraciadamente, la gran mayoría de las personas que deciden aventar la toalla, como dicen por ahí, de una comunidad, por alguna ofensa, entre comillas, con o sin razón, pues en sí no van ellas a dar testimonio de su fe, sino ellas o ellos esperan que los demás den testimonio, que los demás sean santitos con aureola en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara, y precisamente yéndonos a la palabra de Dios, que tiene todas las respuestas, en el libro de Sirácides 2 se nos dice lo siguiente respecto a los que deciden aventar la toalla, que independientemente cuando se tienen esas actitudes, pues la toalla se la están aventando al Señor, y el Señor con sus actitudes de ya me voy porque no soporto a esta compañera, no soporto a esta persona, no quiero trabajar con aquella. Lo que le están diciendo es, mira, si a ti te crucificaron, allá tú. Si a ti te humillaron, allá tú. Pero de mí no se burlan. Y entonces esa persona no toma la decisión de vivir la palabra, de perdonar, de aceptarnos como somos, porque el Señor nos ama. Claro que desea que seamos mejores, pero el amor de Él no disminuye por muy malos que seamos nosotros, mis hermanos. El amor de Él no disminuye. Y nosotros no somos capaces de ser quienes nos hagamos amar por la comunidad.
No, deseamos que la comunidad nos llene de elogios y nos quiera y nos apapache. Y el Señor quiere testigos, quiere discípulos, sí, que sean testigos. Pero también nos dice a través de su palabra lo siguiente en el libro de Sirácides 2. Nos dice a los que ya estamos dentro de una comunidad, a los que siguen dudando si van a entrar o no a una comunidad, a los que ignoran lo que es vivir, orar y servir en comunidad. Dice así la palabra de Dios. Y es importantísimo, dice, hijo, te dice a ti mi hermano, a ti mi hermana, a mí. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad, no te inquietes. Apégate al Señor y no te alejes para que tengas éxito en tus últimos días. Todo lo que te suceda, acéptalo y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente. Porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él, Él te cuidará y sigue la senda recta y espera en Él. Fíjense qué importante, pues por eso fue nuestro Señor por los testigos de Emaús, para regresarlos, ¿sí? Y esto es muy importante, sobre todo por los que ignoran esto, ¿no? La bendición de orar, de convivir, de vivir, de aprender y de servir en una comunidad. Por eso nos dice este libro de Sirácides. Miren, aquí está a la mano la respuesta. El Señor confirma, mis hermanos, se los he dicho, me acordaba del texto bíblico, pero no me acordaba de dónde estaba nomás. Le doy la vuelta a la página y aquí está. Sirácides 4:7. Hazte amar por la comunidad y baja tu cabeza delante del que manda. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, el Señor lo está confirmando. Y precisamente ese es uno de los problemas de las comunidades, ¿no? Lo difícil que se nos hace entrar en la obediencia, mis hermanos. Y la obediencia no es a quien, con las personas que trabajamos, o la autoridad que está en esa comunidad, en ese apostolado, en ese movimiento. La obediencia es a la palabra de lo que nos pide el Señor. Por eso, ahí sí, no recuerdo si es Tesalonicenses, donde se nos dice, sopórtense unos a otros. Eso es vivir en comunidad, soportándonos, aceptándonos unos a otros. Y en esto, como les digo, de estos llamados, recuerdo que años atrás, en este apostolado en el que estoy, gracias a Dios, del ANE, en algún momento se me habló para que me responsabilizara de algo dentro del ANE. Estoy hablando de años atrás, cuando ya perteneciendo yo a este apostolado, bueno, pues tenía mi casita de oración, ya pertenecía de alguna manera a la comunidad, pero de una manera así como muy condicionada. ¿Qué les quiero decir? La mayor parte de mi tiempo pues era obviamente para mi familia, pero también pues para mis cosas personales, para mis gustos, para mis diversiones. Y ya con mi casita de oración ya sentía como que casi el Señor me tenía que dar las gracias, ¿no? Entonces, cuando se me habla para que si me responsabilizaba de esta, ahora sí, de esta nueva misión, mi primera respuesta fue, pero claro que no. ¿Por qué claro que no?
estaba viviendo una etapa de mi vida muy cómoda, mis hermanas, ¿sí? Mis hermanos, donde ese poco tiempo que le daba a las cosas de Dios, para mí era suficiente. Entonces dije que no. Mi respuesta, no, para nada, para nada. Y es más, todavía me atreví hasta decirle a la persona que me habló, no, mejor dile a otra persona, le di el nombre y dije dentro de la comunidad que muchos tenemos a veces, mira, yo ayudo, yo apoyo, pero no me responsabilizo. Y dije que no. Me acuerdo que se me dijo, no, Brenda, ponlo en oración, piénsalo, y te voy a hablar dentro de una semana. Y todavía le digo yo a este hermano nuestro, pues vas a perder el tiempo, dentro de una semana te voy a decir exactamente lo mismo, que no soy la persona indicada para responsabilizarme de eso, ni tengo el tiempo para hacerlo, ni la capacidad, nada. Ahora sí que búscale por otro lado. Y se despidió diciendo, te hablo en una semana. Yo recuerdo que a raíz de ese momento, quiéralo yo o no, hagan de cuenta que me habían echado atrás la piedra del pípila. y dije yo, Santa Madre de Dios, ¿para qué me hablaron? ¿Para qué me dijeron esto? Que era la parte que me preocupaba. Y me preocupaba el pensar, a ver, ¿a quién le estoy diciendo que no? ¿A alguien que se le ocurrió darme esta responsabilidad? ¿Y cómo saber si esto viene del Señor o no viene del Señor? Y son puntadas de que me estén pidiendo que haga yo esto, me responsabilicen esto. Tenía yo poco tiempo que había leído un libro que marcó mi vida de una manera muy positiva. Y que ahí en ese libro se nos decía la importancia esa de ser personas que tratemos de estar hablando continuamente con el Señor y que cuando tengamos dudas para qué caminos tomar o qué decisiones tomar en algún momento de nuestra vida, con un corazón lleno de fe, le digamos, Señor, pues mándame una señal. Para saber si esto es realmente lo que tú quieres, ¿no? En mi vida lo había hecho, lo confieso, pero me vino a la memoria eso que había leído y dije, bueno, pues ya sé, ahora sí que le voy a decir al Señor, y lo hablé, y le dije, Señor, a ver, me inquieta esto que me acaban de decir, tú sabes que yo no soy la persona para esto, y yo tengo muchas otras cosas que hacer, pero si esto viene de ti, a ti sí no te quiero decir que no. Pero para saber si viene o no viene de ti, ¿qué te parece que yo te pido esta confirmación? Entonces le pedí una confirmación que pasara algo específico, ¿sí? Y me acuerdo que cuando lo hice, me puse en oración y todo lo que ustedes quieran y gustes. Entonces, pues prácticamente le había pedido algo imposible al Señor, así de sencillo, ¿sí? Se le había puesto bien difícil. Pues en ese momento me quité la piedra de la espalda, las preocupaciones y todo lo demás, y dije, ya estuvo, como no va a pasar, ya ni me preocupo. Y oh, sorpresa, mis hermanos, mis hermanas, pasó lo que yo le había pedido al Señor. Y obviamente, pues ya no tuve, sí, la señal que yo le había pedido, la condición, por llamarlo de otra manera, ¿sí? Y todavía me acuerdo que hasta me pregunté, bueno, y le pude, aún con lo que me está respondiendo y cumpliendo, ¿le podré decir que no? Hice el comentario y la persona a la que se lo hice me dijo, no le puedes decir que no. Entonces, hay que poner siempre todo en las manos del Señor. Recordad que la palabra del Señor es muy clara. ¿A quiénes llama? No llama a los más inteligentes, mis hermanos, ni a los más preparados, ni a los más teólogos. Él llama a quien Él quiere. Y Él hace en ti, cuando eres llamado, que lo que no es, sea. ¿Sí?
¿Qué le decía Moisés? Si soy tartamudo. ¿Y qué le respondió nuestro Señor? Molesto. Papá Dios le dijo, eres tartamudo, así como si yo lo ignorara. Dice Papá Dios, ¿quién le da la boca al hombre? Así le contestó, ¿no? Y ahí sí que Moisés ya se quedó calladito, ¿no? Hay un momento en el mismo libro de Sirácides, sí, que nos dice lo siguiente, Sirácides 2:12. Y nos dice lo siguiente a los que aún estamos dudando si debo o no involucrarme en la comunidad, si debo o no involucrarme en las obras de misericordia, si debo o no involucrarme en un apostolado o en un grupo parroquial. Pobres de los corazones débiles, de las manos flojas y del pecador que vacila entre dos caminos. Los corazones débiles, las manos flojas y del pecador que vacila entre dos caminos. Este programa, gracias a Dios, se llama Espíritu Santo, ven. Y les comentaba que aún después de 2000 años, no tengo la menor idea, pero sé que es un número importante de personas que desconocen la acción del Espíritu Santo entre nosotros, hermanos, que desconocen, que nunca han hecho una oración al Espíritu Santo, que nunca le han hablado al Espíritu Santo, nunca han invocado al Espíritu Santo. Y meditando esto, me encontré esta lectura en Hechos de los Apóstoles 19:1, que dice, Pablo en Éfeso encuentra a un grupo de discípulos a los que les preguntó. Pablo les pregunta a los de Éfeso, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Les pregunta. ¿Y qué le contestan ellos? Nosotros ni siquiera hemos oído que se pueda recibir al Espíritu Santo. ¿Se les ha ocurrido a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, preguntarles a tus hijos, a tus hermanos, a las personas que amas, si ellos creen que han recibido el Espíritu Santo? Sería muy interesante el estar pendientes de sus respuestas, ¿sí? Y no vivir en esa ignorancia. Y se los digo en conocimiento de causa, porque muchos años atrás, obviamente, ni la menor idea pasaba por mi mente quién era el Espíritu Santo. Y la única identificación que yo tenía del Espíritu Santo, es una palomita, pues la palomita sube y la palomita baja, y párale de contar. Bendito sea Dios, y le doy gracias a Dios, porque a la primera comunidad que el Señor me llamó, que me integré, fue una comunidad aquí en la Ciudad de México de Renovación Carismática Católica. Y ahí mis hermanos carismáticos me dieron esa enseñanza que no la he olvidado. ¿Quién es el Espíritu Santo? Me dieron esa enseñanza del poder de la alabanza. Ahí empecé a conocer un poquito lo que es comunidad, ¿no? Pero esa manera como el Espíritu Santo se manifiesta, que es maravillosa, y bíblicamente lo conocemos, a través de la vida de los santos lo conocemos, a través de las personas que aún hoy, como les decía, Él, que todo lo puede, sigue dando sus dones y carismas. Entonces, hay un momento que yo identifico como algo ¿cómo decírselos a ustedes? Cómo el Espíritu Santo habló a mi corazón. Recuerdo que años atrás, cuando estaba yo y tenía algunos programas en Marivisión, poquito tiempo después de eso, empecé a recibir unas llamadas de Manuel Capetillo para que de cuando en cuando yo lo apoyara en alguno de sus programas, principalmente cuando por razones fuera de su control, por llamarlo así,
le fallaba a alguno de los invitados, que en la gran mayoría invitaba sacerdotes y alguno que otro laico. Entonces un día de esos, me acuerdo que me echo una llamada y me dice: Brenda, oye, por favor, me acaba de cancelar el padre X. ¿Me puedes venir, por favor, para que me apoyes? Y me acuerdo que me dice Manuel, y a ver qué armamos, porque el programa de Manuel no era de 2 horas, era de 3 horas al aire y en vivo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le dije, ok, ¿sí? Estaba yo inclusive a punto de ya de retirarme, porque ya era tarde, creo que era un viernes, ya iba a empezar a oscurecer, estábamos en María Visión, y entonces le digo, y me acuerdo que le digo, ¿y de qué vamos a hablar? Entonces él me dice, pues ni la menor idea, el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿sí? Pero no me la quiero echar solo, así que necesito de tu ayuda. Ok, le dije, ¿sabes qué? Voy a bajar al estacionamiento por mi Biblia, ¿sí? Y empiezo bajo los 2 pisos, estamos en un segundo piso, bajo los 2 pisos, y a la hora de que voy a entrar al estacionamiento, viene entrando una de las hermanas de ahí de María Visión, Barbarita Milmo. Precisamente ella estaba encargada de la capilla, y venía con un sacerdote, ¿sí? Y yo me acuerdo que, por eso digo que tuvo que haber sido el Espíritu Santo, porque ¿de dónde yo iba a sacar ese conocimiento? Yo me le quedo viendo, ella se ríe y me ve, así como diciéndome, ¿ya vas de salida? O algo así me dice Barbarita. Y yo estoy mirando fijamente al sacerdote y le digo, oiga, ¿usted es el padre Jeringas? Y él me ve, se sonríe y dice, así es. Y entonces le digo, Barbarita me dice, ¿lo conoces? No, lo estoy conociendo. Ah, te dice Barbarita, ¿y cómo supiste? No lo sé, pero usted es el padre Jeringas. Así es, vuelve a decir él. Oiga, padre Jeringas, fíjese que llega en el momento adecuado. Tenemos una emergencia, le acaban de cancelar a Manuel, la persona a la que iba a entrevistar. ¿Qué le parece si lo entrevistamos a usted? Y él dice, adelante. Se hizo un programa, mis hermanos, bellísimo, bellísimo, por ahí debe de estar en algún lugar, este programa de esta entrevista con el padre Jeringas. ¿Por qué Jeringas? Al padre Jeringas, que es originario de por allá por Sinaloa, no recuerdo si es por Culiacán, por allá por aquellos lados, Culiacán o Mazatlán, se le conoce como el padre Jeringas, porque él, cuando los niños estaban graves en los hospitales, los tenían en terapia intensiva, etcétera, etcétera, recién nacidos, pues no dejaban pasar a las personas. Entonces él pedía el favor que a través de una ventanita, con una jeringa, desde lejos les aventaba el agua bendita y los bautizaba. ¿Cómo la ven? Bendito Dios, mi Señor, con este padre Jeringas. Lo que sí sé es que dentro de poco va a salir un documental hablando de lo que ha sido la vida de él, los dones y carismas, como les decía, que el Señor le da a las personas. Sabemos que el Señor le ha regalado al Padre el don de sanación, inclusive el don de bilocación. Y para poder distinguir un poquitito qué es un don y cuál es el otro, yo también lo ignoraba, gracias a Dios ya me lo explicaron. El don de bilocación es cuando, por gracia de Dios, por poder de Dios, no por poder humano, una persona, y creo que eso también le pasaba no solo a varios santos, del que me acuerdo ahorita es al Padre Pío, podía estar en el mismo momento en 2 lugares a la vez, ¿sí? Y el don de visión es cuando una persona está viendo algo que se le presenta, así como que para poder esa persona discernir si está físicamente en ese lugar que está viendo
o es solamente una visión, la persona alarga la mano y si logra tocar, por decirles algo, la lámpara que está viendo o la mesa o la silla que está viendo, bueno, está físicamente en bilocación en ese lugar. Pero si su mano atraviesa esa visión, pues es eso, es una visión. Muchos santos, a través de visiones, el Señor y la Santísima Virgen les han mostrado, por ejemplo, cuántos de nuestros santos les ha sido mostrado a través de visiones cómo vivía nuestro Señor, cómo vivía la Virgen, cómo era el lugar donde ellos, los lugares que ellos recorrían, a través de visiones. Y que después de tantos años de haber pasado esto, y tras hacer investigaciones y excavaciones, pues han encontrado que esos lugares que se narran en esos libros, pues era verdad, ¿sí? Y solo se puede dar a través de esto, ¿sí? Entonces, este don, el Señor se lo da a quien quiere, ¿sí? Y lo sigue dando, bendito sea Dios. Otra de las maneras, como la misma palabra de Dios. Por eso les vuelvo a comentar y les vuelvo a decir la importancia de que sea siguiendo la palabra de Dios, como vamos a encontrar ese camino de salvación, como por pura misericordia de Dios, mis hermanos, podemos ser instrumentos para que otras personas que desconocen todo esto, el Señor les pueda mover su corazón. Que sepan que nuestro Señor está vivo, que sigue actuando y que sigue sanando a través de algunas personas, que sigue su palabra caminando, ¿sí? Me encontré en este texto bíblico también, en eso de cómo ser salvados, ¿sí? Encontré este texto bíblico que me gustó muchísimo y dice así, en Hechos 10:31 dice, se nos narra, lo voy a sintetizar, en Hechos 10:31, que un hombre que estaba en oración, se le presenta un enviado de Dios y le dice, esto es bíblico, mis hermanos, esto pasó y tengo la bendición de decirles, yo estuve en ese lugar cuando tuve la oportunidad de visitar Tierra Santa. Y se le dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y Dios se ha acordado de tus limosnas. Tu oración ha sido oída. ¿Quieres que tu oración sea oída, mi hermano, mi hermana? ¿Quieres orar con poder? Tiene que ir acompañada de obras de misericordia. O sea, la oración por sí sola no es suficiente. Tiene que ir acompañada de obras de misericordia, ¿sí? Todo lo que hemos leído, se los he dicho en otras ocasiones, no depende de que tú lo creas o no. Ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando. Estaba recordando que en este hermoso libro que se llama, se los enseño, del Sinaí al Calvario, hay unas... es lo que nuestro buen Dios le ha dictado a una mística del siglo pasado y le narra el significado de las 7 palabras de la cruz para el mundo de hoy, este mundo en el que vivimos, este mundo convulsionado por la violencia, por el ateísmo, por los abortos, mis hermanos, y por la ceguera, ¿sí?, de los que quieren vivir a su manera, ¿sí? Entonces, cada palabra que el Señor le va narrando a ella sobre el significado de estas palabras en la cruz, una de ellas, que en este viene siendo la 5ª palabra, cuando el Señor en la cruz dice, Señor, Señor, levanta los ojos y dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y en estas palabras dice,
al término de esto, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor nos dice, este es un mensaje privado, obviamente, no, yo no me olvido de aquellos a quienes ustedes, los hombres, olvidan. Yo escucho a quienes ustedes no oyen, porque los ruidos de sus almas les impiden tener la paz para escuchar a los otros y lo que sus acciones quieren decirles, por irrazonables que les parezcan. Yo coloco dulcemente en mi sagrado corazón a aquellos a quienes ustedes dejan tirados por el camino, aquellos a quienes ustedes calumnian, aquellos a quienes ustedes destrozan por alcanzar lo que ellos poseen. Bienaventuranzas, por alcanzar lo que ellos poseen. Bienaventuranzas, mis hermanos. Estas son las bendiciones de un Jesús que sigue hablando hoy. ¿Sí? Hay muchas cosas, como dicen por ahí, que se han quedado en el tablero. Lo importante es que nos demos el tiempo, mis hermanos, de compartir, ¿sí? Quiero leerles algo que dice el padre Jorge Loring. Hay un libro que es hermosísimo, se llama Para salvarse, del padre Jorge Loring, que en paz descanse, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con nuestras acciones, nuestras decisiones y lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿sí? Y las metidas de pata, ¿no?, de las que nos van a pedir cuentas. Y dice el padre Jorge Loring, ya con esto termino, dice, hoy está de moda la democracia, pero la verdad y el bien no dependen de lo que digan las mayorías. Y la democracia, solo es válida cuando todos los que opinan entienden del tema. Lo voy a volver a repetir porque es importantísimo. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en nuestros países o en otros países donde el engaño, ¿sí?, la mentira prevalece y las personas dan sus votos a la ligera y cuentas se nos van a pedir, ¿sí? Y no nos ponemos a investigar realmente qué está pasando. O sea, o a qué persona estoy yo dándole autoridad para tomar decisiones de las más graves, como son el aborto, como son el comunismo, como son el que cada quien viva como quiere, y como son los mandamientos de la ley de Dios. No quieren entender que no son negociables, ¿sí? Entonces, decía una persona que me llamó mucho la atención, no quiero ser cristiano y al mismo tiempo votar como ateo, ¿sí? Tienes que tener una clara conciencia de qué pasa en tu país y ponerte en manos del Señor. Vuelvo a leer lo que dice el padre Loring. Hoy está de moda la democracia, pero la verdad y el bien no dependen de lo que digan las mayorías. Y la democracia, solo es válida cuando todos los que opinan entienden del tema. Ojalá y los que opinan o votan recuerden que nuestras mamás tuvieron el valor de darnos la vida, no de negárnoslas, ¿sí? Y de cuántos niños, bebés, en este momento
están en un lugar de peligro, cuando deberían de ser acogidos. Aquí también lo dice, nada más que en este momento no recuerdo exactamente, déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. El Señor todo lo resuelve. Él pone en la mente, en el corazón, lo que quiere que sepamos en este mismo libro del Sinaí al Calvario. Cuando el Señor dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se refiere a eso, al asesinato de los niños en el vientre materno. Sentía en cada centímetro de mi cuerpo, lo está diciendo el Señor desde la cruz, el dolor de cada niño asesinado en el cuerpo de su propia madre. Y su inocencia se unía a mi grito de impotencia humana. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que esta mujer, que podría acunarme en sus brazos para calentar mi pequeño cuerpo, me condene a no ver la luz terrena y se condene para no ver la luz del cielo? Muy duro, pero muy verdadero. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hermanos, a compartir. Nunca sabremos cuando estas reflexiones bíblicas, aquí lo que se trata, lo que se dice y lo que se comparte en este programa de Espíritu Santo ven, es palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cuántos ignoran, aún 2000 años después, lo que significa la palabra de Dios? ¿Y cuántas vidas pudiéramos salvar si estas palabras de Dios, estoy hablando de la Sagrada Biblia, llegan al corazón de estas personas que al estar teniendo un bebé en su seno están dudando qué camino tomar? Si Dios lo permite, nos veríamos el próximo lunes. Bendiciones.